RCR, la red que comunica y une al Perú. El Congreso de la República aprobó ayer una serie de cambios en el Código Penal con el propósito de elevar las penas por casos de feminicidio que se presentan de manera recurrente en nuestro país. Para conversar sobre este particular ya se encuentra en nuestros estudios la doctora Diana Portal, ella representante de la Defensoría del Pueblo, que hay que decirlo, es una entidad que está trabajando bastante, no solamente en estos temas, sino en los temas que tienen que ver con los derechos de la persona en su conjunto. Doctora Portal, muy buenos días, qué gusto tenerla, ¿cómo le va? Buenos días, señor José, muy amable por la invitación para hablar de este tema tan grave en nuestro país. A ver, ¿cómo analiza usted esta decisión del Parlamento en primer lugar? Bueno, creemos, y de hecho lo hemos saludado a través de la nota de prensa, que es importante que el Congreso tome en su agenda como un punto primordial el tratamiento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y claro está, el feminicidio como la forma más extrema de violencia que afecta la vida de muchas mujeres. Estamos hablando en promedio 10 mujeres al mes fallecen en contextos de asesinato por sus parejas o exparejas. Entonces saludamos esa iniciativa, pero creemos que es una iniciativa que todavía no refleja la responsabilidad total del Estado. Es decir, desde la Defensoría creemos que es importante evaluar la normativa, saber cómo está funcionando en los casos concretos, pero insistimos en que hay la necesidad de una política criminal integral, que no solamente se trata de agravar las penas y sancionar con mayor severidad si se quiere, sino también evaluar la política preventiva, evaluar la política de atención, cómo está el sistema de justicia cuando una mujer se atreve a denunciar. En la nota hemos lamentablemente rescatado un caso emblemático de la señora que falleció en San Juan del Lurigancho. Es un caso muy dramático. Es un caso dramático, señor José, pero además que no es el primero, se repite. Nosotros hemos realizado un informe en el año 2015, un informe defensorial sobre feminicidio, que uno de los hallazgos muy importantes fue que el 28% de las víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio ya habían acudido al sistema de justicia. Es decir, ya habían ido a la comisaría a denunciar hechos previos de violencia. Es más, tuvimos... ¿Y qué falla ahí? No hay un acompañamiento al tema, no hay una labor preventiva. Así es. Por ejemplo, un elemento primordial y primero de la actuación de todo el sistema de justicia es con la denuncia. Y ahí lamentablemente encontramos varios obstáculos. Uno primero que se ha repetido en el caso de la señora de San Juan del Lurigancho es el caso de que no se identifica la situación o el estado de gravedad. Es decir, ella ya había señalado que había sido amenazada, o sea que había habido una tentativa de feminicidio. Pero sin embargo no se le identifica, no se le registra, no se valora esa situación de riesgo y se toma como un simple hecho de violencia física o un hecho de lesiones. Entonces, si desde el principio la policía, los integrantes de la policía no tienen esos lentes para identificar que cuando la señora describe los hechos de violencia, está diciendo me amenazó con un arma, me intentó ahorcar, me amenazó con un cuchillo, etcétera, ya son elementos que tienen que ser valorados porque existe actualmente con la nueva legislación la ficha de valoración del riesgo. Son elementos de convicción, como se dice ahora, ¿no? Claro. Pero hay otro detalle, ¿no? O sea, no hay una respuesta rápida, ¿no? Usted ha puesto el ejemplo de cuando se acude a la comisaría o cuando actúa la policía, pero más allá, Ministerio Público, Poder Judicial. Exacto. Ahora con la nueva ley, por ejemplo, con la ley 303/64, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo que intenta es que sea un proceso rápido. Cuando una mujer va a denunciar violencia, la policía tiene que en 24 horas pasar el caso al juzgado de familia y el juzgado de familia en un plazo máximo, que puede ser menos, de 72 horas tendría que emitir las medidas de protección. Sin embargo, vemos casos como el de la señora Santosa en San Juan del Lurigancho, que fue a denunciar y la medida de protección le llegó en forma póstuma, cuando ella ya había fallecido. Hemos tenido un caso en Cajamarca, del informe defensorial que le refiero de feminicidio, que una señora denuncia en 4 oportunidades violencia física por parte de su esposo, en 4 oportunidades. Claro está que es con la anterior legislación, porque el caso es del año 2013, pero en esas 4 oportunidades, en ninguna de ellas le emiten medidas de protección. Y la señora fallece 3 meses después, asesinada por su pareja. Entonces, tenemos una nueva legislación que busca ser más rápida, pero siguen pasando estos casos. Pero aquí sí hay responsabilidades. Si una persona hace una denuncia, pide garantías
para su persona y para el entorno Para su familiar. familia, para sus Lo hijos. lógico es que se tomen todas las medidas garantistas. Así no es. ocurre eso. Así es. Ahora, estamos hablando de escenarios urbanos. ¿Qué pasa en zonas rurales? A ver. Exactamente. Fíjese usted, y la media de violencia es a nivel nacional. Tenemos una media a nivel nacional de 68% de mujeres que señalan que han sido víctimas de alguna forma de violencia. Y hay regiones como Arequipa, por ejemplo, que tienen un alto índice de violencia. Si nosotros hacemos un ranking lamentable de las 10 regiones con más índices de violencia contra la mujer, Arequipa, Cusco, Ayacucho son regiones que están liderando estos ¿Y índices. qué factores pesan ahí? Bueno, está sin duda factores culturales también, Yeah. no olvidemos el contexto, el tema de la impunidad, es decir, yo en un círculo de violencia me atrevo a denunciar, no recibo la respuesta adecuada de la policía, no se sanciona adecuadamente, no me protejo, entonces las mujeres ya no quieren denunciar porque se enfrentan a un sistema que las revictimiza, que las cuestiona. No hay una respuesta rápida, como usted bien señala, del sistema de justicia. Y el contexto cultural también, ¿no? Que culpa a las mujeres por estos hechos de violencia, donde todavía las mujeres lamentablemente no somos reconocidas como sujetos de derecho. Los casos de feminicidio son totalmente ilustrativos porque en el estudio que les señalo, la mayoría de agresores, más del 90% dicen, la maté porque me dejó, la maté porque no cumplí, se salió, digamos, de los roles, ¿no? No cumplía bien sus labores domésticas, la maté porque no quiso tener relaciones sexuales, la maté porque inició una relación sentimental con otro pese a haber terminado. Entonces creo, señor José, que es importante, muy bien, que se modifique el Código Penal, que se mejore el proceso, porque hay que decir también que pese a que las penas son altas en los casos de feminicidio, lo que detectamos es que por recursos procesales se va disminuyendo en el proceso. Entonces, finalmente, una sanción que podría ser drástica en un caso donde se afecta la vida de una mujer, al final hemos visto casos incluso en que se califica como homicidio simple, en que las penas son menores de 15 años y que por algunas aplicación de beneficios, incluso con la anterior legislación, podían salir en 7, 8 años. Eso es importante, ciertamente, y la Defensoría lo reconoce, evaluar cómo está actuando el sistema de justicia a nivel de sanción penal, pero creemos importantísimo que la política pública de nuestro Estado tiene que ser integral y reconocer que el aspecto preventivo y de la calidad del sistema de justicia son fundamentales. Tiene que ir de la mano, es indiscutible, ¿no? Así es. Ahora, el otro tema que estamos viendo, esta es una medida simplemente disuasiva, ¿no? Claro, esto ya llega cuando la mujer ya falleció. Esto es una medida importante. Reconocemos que además la figura penal de feminicidio es importante porque finalmente es el Estado quien dice que estas conductas son sancionables no solo por afectar el bien jurídico de la vida, sino en los contextos en que pasa estos asesinatos. Violencia familiar, violencia sexual, en las formas agravadas, trata, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener la figura penal, es importante que hayan sanciones drásticas, pero también es importante ver de qué sirve tener un marco jurídico penal perfecto, por decir, o muy bien dado, si finalmente las mujeres que denuncian no reciben medidas de protección o las medidas de protección llegan tarde cuando ya fallecieron. Y ahora, ¿qué pasa en zonas donde no hay registros? Eso Que ese es un tema bien delicado. Ese es un tema bien delicado. Y eso ocurre, suena duro decirlo, pero en zonas muy alejadas de nuestro país, comunidades nativas, comunidades originarias, comunidades campesinas, zonas rurales, ¿no? Y también en zonas urbanas, ¿no? No hay que dejar al margen esto, pero los subregistros existen. Mejor dicho, gente que no presenta una denuncia por temor al entorno, por temor a que prosiga la violencia, las amenazas, los chantajes, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, porque muchas veces denunciar significa no que me proteja, sino que se agudice la violencia. Ah, me denunciaste, te golpeo más. Ah, me denunciaste y toman mayores represalias. Hay situaciones en donde la víctima va a denunciar a la persona en la que vive, o sea, con la que vive en su hogar. Y entonces si denuncia y regresa al mismo lugar donde está conviviendo con la persona que le hace daño, es muy grave. Ahí hay un dato bien interesante del Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país que señala de cada 10 mujeres, por lo menos 7 no se atreven a denunciar. Es decir, las altas tasas de violencia contra las mujeres que ya tenemos ni siquiera refleja... O sea, es un tercio la cifra oficial. Exacto. Lo que usted dice, el subregistro es real. O sea, no todas las mujeres que sufren violencia se atreven a denunciar. Y aún las mujeres que sí se atreven a denunciar, ya la cifra es alta la que tenemos. No, y pasan por un trámite engorroso, ¿no? Porque toma tiempo, además se expone ya a una visibilización del caso como tal, y mucha gente que por esas razones no lo hace, ¿sabes? Así es, y en ese sentido es importante resaltar
trascendental ver la mirada integral, cómo estamos como sistema de justicia y qué estamos ofreciendo. Un dato también que nosotros hemos levantado ya hace algún tiempo es el tema de las casas refugio, las casas hogares de refugio temporal, que tienen la obligación los gobiernos regionales, provinciales y locales de brindar este servicio. Y ahora que en este año que vamos a tener un contexto político electoral a nivel de gobiernos locales y regionales, es importante recordar e identificar aquellas regiones que no tienen estos servicios. Entonces, como usted bien señala, la mujer se atreve a denunciar, pero vive con el agresor. Si cuenta con este servicio de tener una casa refugio temporal, podría ser una medida importante en tanto se tramita el caso para que ya no pueda ser objeto de nuevos hechos de violencia, ¿no? Entonces, ni siquiera a nivel nacional este servicio tan básico lo tenemos en todas las regiones. ¿Y acá cómo funcionaría el sistema de víctimas y testigos? El sistema, el UDAVIT, el del Ministerio Público. Ciertamente el UDAVIT, en nuestra investigación también hemos resaltado, tiene una importancia muy clave, digamos, en este sistema. Hemos entrevistado a la responsable en su momento y nos señaló que la mayoría de los casos en los que interviene el UDAVIT son en casos de violencia familiar, en violencia contra las mujeres. Y en ese sentido requerían, por ejemplo, mayor presupuesto. Y eso me lleva a un punto importante. No hay política pública nacional sobre algún tema en específico que funcione si no tenemos presupuesto. Y eso se evidencia cuando la política pública en particular, por esta cantidad alta de casos de violencia contra las mujeres, tenemos servicios, digamos, reducidos porque un aspecto importante es el tema del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de juzgados que están atendiendo los casos, la especialización también, o sea, un presupuesto que te permite tener un personal capacitado y especializado para atender ese tipo de casos. Entonces, en ese sentido, creemos y reiteramos desde la Defensoría del Pueblo que es importante esta iniciativa, evaluar cómo está actuando el sistema penal de justicia, pero también ver esas otras áreas, ¿no? Para que se pueda ofrecer un sistema integral de calidad que intervenga para evitar que haya más muertes de mujeres en estos contextos. Ahora, ¿cómo sensibilizamos, no? Porque en muchos casos nosotros ponemos en relieve la actuación de la Policía Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, o todos los agentes o actores que participan, ¿no? Pero hay un elemento clave, es entregar un nivel de sensibilización a la opinión pública, ¿no? Desde la escuela, desde el hogar, ¿no? Eso es un aspecto trascendental también y creemos importantísimo no dejar de tener en cuenta en la política pública nacional. Fíjese usted, en el año 2013 se hizo una encuesta en donde se midió el nivel de tolerancia, la tolerancia social en casos de violencia contra las mujeres. Si no me equivoco, era el 53%. Y en el 2015 la misma encuesta se aplicó y la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres había ascendido 2 puntos, es decir, 55%. Entonces, claro, nuestra cultura, ya ahora hablamos incluso institucionalmente de cultura machista que tenemos en nuestro país y hay que reconocerlo, exactamente, justamente para ver las causas culturales de esta violencia. Porque claro, el sistema de justicia va a actuar, el marco jurídico penal los también. Patrones culturales exactamente, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El patrón cultural, los estereotipos, cómo estamos en cosas cotidianas, señor José, en las bromas sexistas, en el tratamiento de la noticia. Hoy que ¿no? se maneja mucho el sistema de redes sociales o la interacción, está propenso permanentemente a ese tipo de agresiones, ¿no? Así es. Usted bien lo ha dicho, las redes sociales es un espacio muy, muy importante para tenerlo en cuenta y analizarlo. 2 ejemplos. El caso de violación sexual que ocurrió en una discoteca que fue filmado. Si usted revisa los comentarios que salen a ese video que fue viral, es terrible y alarmante los comentarios de muchas personas, hombres y mujeres, por qué no decirle, también hay mujeres que tienen ese pensamiento de por qué fue una fiesta sola, por qué fue bebida, por qué aquí hacía esas horas, miren cómo estaba vestida. O sea, es decir, la responsabilidad de la violación sexual es mía porque salí muy tarde, porque estuve en una fiesta bailando, porque estuve bebiendo. Y se olvidan que finalmente en casos de violencia la mujer tiene el total derecho de decidir con quién estar o no estar. Y además en este hecho que pasó en la discoteca, el círculo que había alrededor de la violación sexual, el tema de la filmación y de que nadie actuara para evitar que estos hechos ocurrieran, ¿no? Entonces, ahora, el entorno.
La mayoría de estos casos ocurren en casas, en hogar, Sí, ¿no? así es. Los casos de violencia contra la mujer, sobre todo pasa en los espacios domésticos, es más, alrededor de 50 o más por ciento de los casos de feminicidio fallecen en sus hogares, en los hogares que comparten con estos agresores, ¿no? Entonces están conviviendo con las personas que las están vulnerando. O sea, dándole una mirada, digamos, proactiva, es positiva esta decisión del Parlamento, pero falta una decisión de política integral de Estado. Claro, no podemos ver como que esta medida solucionamos esta gran problemática, ¿no? Saludamos, es más, el Congreso ha anunciado el tema de próximamente tener un pleno mujer, es decir, ¿Ya? evaluar todos los proyectos de ley vinculados con violencia contra las mujeres, porque esto es un aspecto, pero hay más. Y otros vinculados también a los derechos fundamentales de las mujeres. Creemos que es importante y lo saludamos, pero hay que recordar que también hay otros factores importantes. Estamos hablando, por ejemplo, del tema, como usted bien ha dicho, de los prejuicios, el machismo, y en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Educación juega un rol trascendental para tener e incluir esta temática de violencia contra las mujeres en el tratamiento a nivel nacional, en los colegios, desde muy pequeñitos, pequeñitas, que sean educados en igualdad, respetando los derechos, sin jerarquías, ¿no? De que porque soy varón, tengo mayores derechos, porque soy varón, puedo decidir sobre el cuerpo de las mujeres, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es importante también ahondar en ese sentido. Y como usted dice, esto debe responder pues, justamente a política de Estado, ¿no? Así Yo es. recuerdo, por ejemplo, que en Medellín, ¿no? Donde cuando se intentó atacar justamente el tema de la violencia, ¿no? De la lucha contra las drogas, era una política integral, ¿no? Así como vendemos marca Perú en nuestro país, ¿por qué no podemos vender una marca que neutralice o que atenúe la violencia, ¿no? En este caso particular, Así ¿no? es, porque hacer la marca Perú en ese sentido, como usted bien señala, va a dar calidad de vida, Así es. porque además la violencia contra las mujeres no solamente afecta a las mujeres en particular, es ya Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que esta es una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto. Es decir, que se viole a una mujer, que se mate a una mujer, los mensajes que estamos dando a los niños, a los adolescentes, la violencia cotidiana con la que se está viviendo afecta la seguridad ciudadana en su conjunto y la convivencia adecuada en un país como el Perú, ¿no? No, y además cuando uno ve cifras tan alarmantes, ¿no? Como el caso de Arequipa, ¿no? 6.000 denuncias, ciertamente esto tiene que llamar la atención. Así es. Por ello, nuestra institución ha iniciado una campaña regional a nivel de Arequipa, justamente convocando a los diferentes sectores para justamente abordar el problema de manera integral. Y ojalá que todos los sectores se unan a este tipo de iniciativas en realidad, porque creo que es una tarea multisectorial, una tarea en conjunto que incluso compete a los propios medios de comunicación. Así es, los medios de comunicación juegan un rol trascendental y por eso también felicitamos que ustedes tomen en cuenta esta problemática para seguir analizando no solamente el caso concreto de que la mató, por qué la mató, sino las causas de estos hechos, ¿no? Eso es importante. Doctora Portal, muy agradecido. Señor José, si me permite un anuncio con el muy mayor puntual, invitamos a la ciudadanía a usar la línea gratuita de la Defensoría del Con el mayor Pueblo, gusto, ¿cómo no? 0800 15 170, para en casos de que, por ejemplo, van a presentar una denuncia y no la quieran recibir, cualquier servicio del Estado que no sea adecuadamente brindado, la Defensoría va a actuar para intervenir y justamente asegurar que los derechos de Y estas yo me personas comprometo, usted a hacer un spot con los números y de manera ser rotativa pasarlos en toda nuestra programación. Porque en Muchas realidad gracias. eso, como le digo, se tiene que sensibilizar. La Así gente es. tiene que interiorizarse con estos temas. No tiene que ser parte de una campaña, ¿no? Sino que tiene que ser Constante. constante. Así es. Eso es. RCR, la red que comunica y une al Perú.